Fundamentos de la navegación y posicionamiento por satélite. El tema a tratar es adquisición de datos GNSS. Quien les habla, el ingeniero Luis Ricardo Gutiérrez, director de línea de geodesia aplicada del Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar. Adquisición de datos GNSS. Para hablar de la adquisición tenemos que tener algunas consideraciones, lo que es el aspecto técnico, logístico, económico. Para poder garantizar la calidad óptima del proyecto en ejecución dependerá de gran medida de la mejor planificación conforme a los objetivos planteados. Cuando hablamos de aspectos técnicos, tenemos que tomar en consideración el reconocimiento de campo, estar claros de cuáles son las condiciones del sitio donde necesitamos realizar el levantamiento, contar con planillas de campo, configuración de la red. Con esto nos referimos a la cantidad de estaciones con las que vamos a trabajar, si es necesario, o simplemente vamos a trabajar con una estación base y un rover, o nos vamos a vincular a alguna estación conocida y solamente utilizamos un solo equipo como rover. ¿Cuál va a ser este instrumento de medición con el que vamos a trabajar? La planificación de las observaciones. Si voy a trabajar en un estático rápido, en un estático, cinemático, voy a trabajar con RTK o N3. Parámetros de observación. Tengo que tomar muy en cuenta para qué, el por qué y qué es lo que yo quiero sacar de estas mediciones como tal. La metodología del procesamiento y en su respectivo caso la monumentación de ser necesario. En la adquisición de datos GNSS tenemos el aspecto logístico. Cuando hablamos del aspecto logístico tenemos el personal técnico operador capacitado. Porque a la hora del té quiero salir, voy a campo. Conmigo puede ir mucha gente. Pero hay situaciones que te vas a conseguir en el campo a las que tienes que darle respuesta en sitio. No es llegar a la oficina para ver cómo lo respondo. Tengo que responderlas de verdad en el sitio. Es decir, necesito personal que esté capacitado para hacer ese trabajo. Para que conozca, para que sepa, para que me diga qué debo hacer en caso de. O que por lo menos pueda resolver en caso de. Para llegar a ese sitio necesito un medio de transporte. Ojo, este medio de transporte no puede ser cualquier tipo de vehículo. Tengo que tomar en cuenta la integridad de los equipos, la integridad física del personal con el que estoy trabajando y las condiciones de acceso al sitio a donde necesito ir. En base a esa evaluación es con lo que yo voy a escoger, ya sean camionetas, sea un machito, sea un equipo, son tanto los equipos nuestros como los vehículos tienen que estar acordes al sitio donde voy a ir. Es decir, no me voy a llevar como aparece aquí en el carrito vino tinto si voy para la Gran Sabana. Señores, necesito pasar charcos, ríos, subir colinas y ese carro no me va a dar la talla para eso. Para eso necesito cualquiera de las tres camionetas que son aptas para eso. La estadía y alimentación del personal. Necesario conocer el sitio, saber cómo es, con qué cuento, los recursos con los que necesito contar para estar en ese sitio. Y eso tiene que estar en la planificación de esta logística. Es decir, yo necesito saber con esa visita de campo cómo es el sitio, qué puedo conseguir yo en ese sitio, qué necesito llevar porque no lo voy a conseguir allá. Por lo menos si voy a trabajar con estos equipos receptores GNSS, tengo que estar seguro de que haya energía eléctrica. Si no hay energía eléctrica, pues tristemente me va a tocar montar en la camioneta una planta y unos cuantos bidones de gasolina o de gasoil para poder cargar las baterías, porque si no, no hago nada. Y si lo hago con la de la camioneta, tengo que tener el adaptador para hacer la transformación de la energía
de la toma interna de la camioneta a la carga de la batería. Pero también tengo que tomar en consideración el combustible. Entonces, esas son cosas que yo necesito planificar. Tengo que estar claro si en donde necesito ir a hacer las mediciones, cómo se trabaja con la parte del hospedaje. Si no lo hay, tengo que llevar carpa. Tengo que verificar que el sitio esté apto, que no sea un parque nacional donde no se puede acampar y esas cosas. De ser así, entraría lo que son los permisos necesarios. O sea, tengo que notificar y pedir permiso para poder entrar. Sistemas de comunicación. Hay buena señal, hay mala señal, hay recepción, no hay recepción. Puedo utilizar radios de onda corta para comunicarme con el grupo porque no hay señal celular. Esas son consideraciones que tengo que tomar en cuenta. La seguridad con respecto al personal y al medio ambiente. Recordemos que estoy saliendo de, digamos, la zona de confort. Me estoy yendo a otros sitios, a otras plazas. Tengo que tener los requerimientos mínimos para darle seguridad a todo operador que esté trabajando conmigo. Es decir, chalecos porque de pronto estoy trabajando cerca de unas vías, entonces necesito estos chalecos fluorescentes para que se puedan ser vistos. De ser necesario casco, botas, guantes, aunque a veces son fastidiosos para manipular el equipo, pero posiblemente también sean de ayuda. Tratar en lo posible de cuidar el medio ambiente, es decir, si necesito monumentar, tratar de monumentar donde ya hay intervención. No es que me voy a meter a un pastizal completo y en medio del pastizal lo voy a agarrar, voy a excavar y voy a crear un monumento ahí con una chapa. Tratar en lo posible de no romper con esa dinámica del ecosistema donde yo vaya. Cuando nos dicen el reconocimiento de campo, no es pararme en una calle o en una esquina y mirar, ay sí, todo se ve bonito, no, o sea, tengo que tomar en cuenta todos aquellos aspectos que se puedan considerar que puedan generar algún tipo de obstrucción o daño o interferencia en mi trabajo. Es decir, necesito recorrer gran parte del sitio, verificar si hay tendidos eléctricos, verificar si hay plantas, verificar si hay torres de transmisión, verificar el tráfico, verificar los árboles, la vegetación, o sea, qué tanta vegetación puede haber o no cerca de donde voy a trabajar. Si hay pendientes muy abruptas para poner al tanto a todo el personal para que cuando estén buscando o instalando los equipos estén pendientes de los posibles daños que puedan ocurrir si no están pendientes por dónde están. El aspecto económico. Se puede considerar que interviene desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque es la identificación y estimación de los costos y gastos para dicho proyecto. Y en él van las inversiones, la evaluación de distintos indicadores. Es decir, desde que yo voy a movilizar el equipo hasta llevarlo al sitio donde voy a trabajar y cuando me regreso. O sea, todo eso implica logística y gasto económico. El hecho de encender el equipo, el hecho de usar las baterías, el hecho de cargarlo en un vehículo y llevarlo, o sea, ya eso es dinero y tiempo. Y eso cuesta.
El plan de observación nos permite tener una visión sobre la constelación, examinar la disponibilidad, cantidad y distribución de satélites. Diversas plataformas permiten esta predicción. Se debe tener datos orbitales o los datos del almanaque y las coordenadas aproximadamente del lugar y tiempo de ocupación. Ojo, esto es simple y llanamente con fines de planificación común. Existen recursos en línea que permiten la planificación de manera interactiva, como por ejemplo, acá les dejo la dirección web. En esa dirección web que les acabo de mostrar en la anterior, si entramos, nos vamos a conseguir con esto. Me va a decir la selección del sitio, la hora, el satélite con el que quiero trabajar y voy a ver la constelación. Al hacerlo con espectro, puedo ver más o menos como ven en esta lámina, o sea, hay que hacer la configuración de la posición donde estoy, las coordenadas, latitud, longitud, la altura, sucesivamente. Él me va a pedir una serie de datos y me va a decir más o menos qué hay, o sea, qué voy a conseguir, cuántos sensores voy a poder observar. Voy a tener la opción de ver la elevación, los docks, el número de satélites y la visibilidad. Si ven aquí la visibilidad en la lámina, vamos a ver diferentes líneas de colores y eso me va a decir es de dónde a dónde, o sea, de qué tiempo a qué tiempo es visible el satélite sobre el sitio donde yo estoy. Tenemos la opción para ver el gráfico del cielo. Acá este gráfico me muestra las dos constelaciones, o sea, cómo se comportarían ambas constelaciones. Y lo puedo hacer tanto local, como lo ven en la imagen de la izquierda, o con la vista mundial del lado derecho. El equipamiento necesario. En campo, ¿qué necesito? O sea, hay muchos equipos, hay muchas cosas, pero en sí, ¿qué tanto puedo necesitar? Todo va a depender de qué tipo de medición voy a hacer. Voy a necesitar un trípode o bastón. El trípode, más que todo por una base, o si voy a hacer un estático. Pero si voy a hacer un estático rápido, puedo utilizar un bastón. Y solamente trípode para la base. La antena, el receptor, los cables de conexión antena-receptor, receptor controladora manual de ser necesario, y la cinta métrica siempre y cuando nuestro receptor no traiga la varilla o bastón para medir la altura de la antena. Para el procesamiento, ¿qué necesito? Un software, un computador. Normalmente estos software son comerciales o así científicos o científicos. Los comerciales normalmente los traen los equipos cuando hacemos la adquisición de los mismos. Traen un CD o traen un pendrive donde está el instalador. Traen un código para la licencia, se instaló en un equipo y listo. Se comienzan a cargar datos y se procesan. No hay ningún problema. Los cuasi científicos, hay algunos que son gratuitos, otros son con licencia. Y los científicos ya hay una versión gratuita, pero son software muy pesados, muy intuitivos, que tienes que conocer muchos parámetros para poder cargarlos y procesar los datos con ellos. Ejecución para trabajos en campo. Procedimientos necesarios para los trabajos. Referente a los procedimientos previos, durante y después de la realización de las mediciones directamente en campo, hay que llevar una planificación. Previo a la salida de campo, ¿qué tengo que saber? Necesito comprender los objetivos del trabajo, los aspectos logísticos, el transporte, el alojamiento, la alimentación, entre otros, deben estar cubiertos. Examinar el correcto funcionamiento de los instrumentos, es decir, esto que acabo de nombrar debería hacerse mínimo un día antes. El inventario de todos los instrumentos a utilizar en campo. Preparar o disponer material cartográfico y asistencia para la navegación. Esto es trabajo de oficina. En el lugar de medición, elige el lugar o el punto
donde voy a medir. Ojo, no puedo elegir cualquier sitio. Hay ciertas condiciones que aplican. Es decir, necesito evitar las obstrucciones, los árboles, las edificaciones, las antenas de comunicación, las líneas de transmisión eléctrica, las torres, las subestaciones, las grandes autopistas, los túneles. Todo eso me sirve como una obstrucción. Es decir, tengo que considerar y haber hecho esa visita de campo anterior para evitar esos sitios como mi sitio de ubicación. En el lugar de medición, en caso de monumentar, un nuevo punto se debe tener en cuenta: la localización del mismo, la estabilidad, perdurabilidad y monumento acorde al proyecto. Cuando me dicen monumento acorde al proyecto, ¿a qué se refiere? Si es algo sencillo, que no necesita tal envergadura, puedo utilizar una chapa al ras de piso, siempre y cuando la trate de colocar en algún sitio donde no deba tener intervención. Es decir, cuando digo no intervención es que no vayan a remodelar, no vayan a retirarla del sitio donde yo lo ponga. Es decir, algo que perdure en el tiempo. Una plaza, el monumento de una plaza Bolívar, las bancas, las puertas de una iglesia. Eso son sitios que son perdurables. Los puentes, en las cabeceras de los puentes, eso es algo perdurable, siempre y cuando no lo pongamos en el asfalto. Si lo colocamos en el asfalto, ya lo demos automáticamente por perdido, porque en cualquier momento la alcaldía o la gobernación va a hacer una modificación y se llevó el punto. Perdimos el trabajo. Hay puntos que se colocan dependiendo del tipo de mediciones que se realicen, se hacen pilares. Esos pilares normalmente son de hormigón, tienen una estructura bastante rígida, están enterrados, a pesar de que son elevados, tienen cierta profundidad para que tengan mucha mayor estabilidad y se perduren el tiempo. Estos pilares pueden ser circulares, pueden ser triangulares o pueden ser cuadrados. La condición de ellos es que tenga o un perno en la parte superior o tenga la cavidad para insertar un perno de ahí dentro. Con eso puedo instalar las antenas, o puedo instalar una estación total, una robótica sobre esa estructura. Particularmente se utiliza en aquellos casos donde voy a hacer mediciones por muchos lapsos de tiempo y las condiciones climáticas no son muy buenas. Es decir, o llueve mucho o hay mucho sol. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que nuestros trípodes o se contraen o se dilatan, se pueden enterrar más de la cuenta, se pueden mover. Entonces voy a perder la viabilidad y la factibilidad de ese punto. ¿Por qué? Porque yo tengo que medir la altura de esa antena para después trasladar la posición de la antena con respecto al ras de piso. Cuando yo necesito hacer eso, si el trípode se ha movido, automáticamente la altura es otra. En el lugar de medición tenemos instalar la estación de medición, conexión antena receptor, configurar los parámetros, especificaciones técnicas para esa medición, la medición de la altura de la antena e iniciar sesión de observación o sesiones de observación. Todo depende de lo que se necesite hacer en ese caso. Es necesario llevar registro de todo el proceso y para eso se utiliza la planilla o libreta de campo. En ella nos vamos a identificar y cuantificar las obstrucciones, verificar el funcionamiento del equipo durante la medición y llevar un registro de ello. En esa planilla va a ser mi bitácora, o sea, esa planilla me va a decir el nombre del punto, la fecha, en qué momento empecé, en qué momento terminé, la altura de la antena, ya sea vertical o inclinada las veces que la medí,
puedo encender el equipo y ver una coordenada aproximada y anotarla para llevar un control. O sea, esa planilla lo que va a hacer es recabar información que me va a servir a mí posteriormente para hacer el trabajo en oficina. Al culminar la medición, tengo finalizado el proceso de apagar y guardar de nuevo el sistema de medición en su bolso o en su maleta. La transferencia y respaldo de los datos, entregarlas en planillas de campo si es que otra persona va a procesar, o guardarlas en gabinete para que al momento de hacer el procesamiento saber dónde están y utilizarlas. Y la limpieza y mantenimiento de los instrumentos, que eso se hace en oficina. ¿Cuáles son los deberes de un operador? Conocer el funcionamiento del instrumental, ser puntual, conocer las especificaciones técnicas formuladas para el proyecto, siempre estar atento y verificar en intervalos prudentes el estado de la medición, evitar los vicios durante las sesiones de observación y no debe ser autómata. Tiene que tratar de ser lo más humano posible y no hacer todo coordinado, o sea, sentarte, buscar, jugar, dormir, hasta tomar una siesta, pues bien quita, volverte a levantar, hacer la medición, volver a verificar las obstrucciones, verificar de nuevo la altura de la antena. Eso no tiene un momento específico de hacerlo. Y eso nos ayuda a no ser autómatas, porque podemos llegar a un momento de hacer tantos levantamientos que simplemente lo que hago es configurar el equipo, lo enciendo, lo dejo midiendo, me voy, mide 6 horas, lo apago, descargo la data y me voy. Pero yo no monitoreo nunca en el interín de esas 6 horas qué pueda estar pasando con el instrumento. Procesamiento de datos GNSS. El objetivo de obtención de resultados finales de medición post-procesada. Para eso tenemos que tener conocimientos sobre la tecnología, transferencia y respaldo de datos, entrega de las planillas de campo y establecer una estrategia de procesamiento. El gráfico que estamos viendo a la derecha nos va a decir esas etapas de procesamiento. Tenemos las observaciones, la transferencia, preprocesamiento, procesamiento y ajuste, y los resultados finales. Medición de altura de la antena. Distancia vertical desde el punto de levantamiento hasta el centro de fase de la antena. Es de gran importancia para la determinación precisa de la componente vertical. Hay momentos en que es imposible medirla, pero hay que hacer todo lo humanamente posible por conseguirlo. Necesario reducir, corregir la altura del punto de referencia de la antena. Hay en aquellos casos donde, como vemos en la fotografía que está en la parte superior izquierda, yo tengo una regla o tengo el bastón como se ve ahí, y tengo que saber en base a la antena con la muesca si es en la parte inferior o la parte inferior de la muesca donde yo tengo que tomar la lectura. Y además necesito saber si esa altura la voy a tomar de manera inclinada o de manera vertical hasta el punto. Todo va a depender de las especificaciones de nuestro equipo y de nuestro entorno. Si observamos este gráfico, podemos tener la altura de referencia, la altura observada, y estas dos es lo que me va a decir cuál es la altura. Entonces tengo que altura inclinada al cuadrado es igual al radio de la antena al cuadrado más la altura reducida al cuadrado. Esa es una manera de hacer ese cálculo. La altura se puede medir de dos maneras, vertical e inclinada. Todo esto va a depender de las características del instrumento y el monumento en el que estemos trabajando. Por ejemplo, si observan las dos imágenes en la parte inferior hacia la derecha, van a ver un equipo que está sobre un trípode y hay que medir desde el punto de medición y de manera inclinada hasta la muesca de la antena. Pero si lo veo en la parte
superior, en esa imagen tengo un pilar y arriba tengo la antena. Es decir, la altura de la antena para ese momento va a ser desde la base del pilar en la parte superior hasta la antena. Esa es mi altura. Que después yo tengo que hacer la reducción y llevar ese punto o esa altura al nivel del pilar o al nivel de la tierra. Aplicaciones GNSS. Los podemos aplicar en agricultura, desarrollo de la agricultura de precisión, recolección de datos espaciales y aplicación de tratamientos localizados. Navegación marítima y aérea. La navegación de los aviones en todas sus fases, despegue, ruta y aterrizaje. Posición de los barcos en mar abierto, maniobras de puertos congestionados. Y mejora de instalaciones y limpieza de dragados de canales. Con respecto al medio ambiente, seguimiento preciso y eficiente de los desastres del medio ambiental, vigilancia, protección de fauna y en peligro extremo. Recreación, actividades al aire libre, senderismo, ciclismo, golf, entre otros. Topografía y cartografía, mejora la calidad de productividad, menos limitaciones, modelización del mundo físico. GNSS con SID permite la toma de decisiones y el uso racional de los recursos. Vías férreas, rastreo de los trenes y vagones de ferrocarriles, prevención de choques, descarrilamientos, incursiones en la zona de trabajo y errores de desvío. Control geodésico, obras de ingeniería civil, monitoreo de deformaciones estructurales y corteza terrestre. Catastro urbano y rural, recopilación de datos SIP, sísmica terrestre y marina, la minería como tal y sensores remotos.